Dios le bendiga a todos mis hermanos en este precioso día. Que la gracia del Señor y el favor esté con cada uno de ustedes. El Señor es bueno, el Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Y en este día vamos a cantarle a Él y adorarlo porque Él es digno y merecedor de la alabanza de su pueblo. Amén. Vamos a decir, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Y bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós a temor, pues seguro en Él estar. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, cántalo, Él es fiel. Mi corazón, y bueno es Dios, y siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, Siempre fiel. y no puedo entender sus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que, y bueno es Dios, eres fiel. En mi corazón. Y bueno es Dios, y siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Bueno es Dios, siempre fiel. amén. El Señor es bueno y siempre es fiel. Amén. Vamos a entonar esta alabanza a nuestro Padre Celestial. Y ahí a las personas que se saben esta alabanza, cántenla allí donde están, sentados o de pie. Cuando clamo a ti, Señor, siento que tú me das fuerzas para seguir, y en momento de desdén tú me haces sentir muy bien para no desmayar. Cuando clamo a ti, Señor, siento que tú me das fuerza para seguir, y en momento de desdén tú me haces sentir muy bien para no desmayar. Clamo en oración y me sorprendo, siento tu poder que estoy viviendo. Clamo en oración y me sorprendo, siento tu poder que estoy viviendo. Y eres tú mi amigo, mi castillo fuerte, la roca de mi salvación. Estando yo en tristeza, rodeado de gozo mi corazón. Y eres tú mi amigo, mi castillo fuerte, la roca
de mi salvación, estando yo en tristeza, rodeado de gozo mi corazón. Clamo en oración y me sorprendo, siento tu poder que estoy viviendo. Clamo en oración y me sorprendo, siento tu poder que estoy viviendo. Cuando en la soledad lucho en mi hablar, siento una gran tensión, lucho contra el dolor, refuerzo la oración para no desmayar. Cuando en la soledad busqué y no puedo hallar, siento una gran tensión, lucho contra el dolor, refuerzo la oración para no desmayar. Clamo en oración me sorprendo, y siento tu poder que estoy viviendo. Clamo en oración y me sorprendo, siento tu poder que estoy viviendo. Dile clamo y clamo en oración y me sorprendo, siento tu poder que estoy viviendo. Clamo en oración y me sorprendo, siento tu poder que estoy viviendo. Amén, porque en Cristo está la vida, en Cristo está la salvación. Y prepárate, mi hermano, para recibir la palabra, la poderosa palabra en este día. Con nosotros nuestro pastor. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos de la misión cristiana Quirios. Y una vez más vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma virtual. Hoy tenemos un mensaje que se llama Dios no aborta sus planes. Voy a repetir, Dios no aborta sus planes o sus propósitos. Dios no los aborta. Y esa es una de las cosas que me llama la atención, una característica que Dios tiene en la Biblia. Esa es la que vamos a tratar. Me llama la atención esa característica que Dios tiene en la Biblia. Dios no es un Dios, y quiero que prestes atención, sobre todo a aquellos que tienen miedo en este momento que estamos viviendo de pandemia, de este COVID-19. Quiero que estés pendiente de este mensaje. Este mensaje va a quitar esa duda, ese temor, ese miedo que las personas tienen. Entonces, les digo que Dios no es un Dios que cuando las cosas no van bien o no salen como Él las había planificado o no sale como las había esperado, Dios no es un Dios que aborta sus propósitos. No los aborta. Él no dice, bueno, salieron las cosas mal contigo, vamos a buscar a alguien, vamos a buscar a otro y vamos a empezar de nuevo acá con otro y te deja a ti allá. No, voy a repetir, Dios no aborta sus propósitos o sus planes. Sí. Aunque no salgan bien, aunque no se estén dando las cosas, Dios no los aborta, porque Dios es un Dios que persiste. Aunque el proyecto esté embolatado, Dios persiste. Él tiene la facultad de poder empezar de nuevo, o sea, tener un nuevo comienzo. Entonces esto es muy importante. Hoy quiero hablar de una persona en la Biblia que la historia de este hombre se encuentra en Génesis capítulo 28. Vamos a hablar de un hombre llamado Jacob. La historia de Jacob comienza en Génesis capítulo 28. De ahí en adelante comienza la historia
de Jacob, que tenía en ese entonces aproximadamente 70 años. Jacob era un hombre que no había hecho nada por su vida. En pocas palabras, Jacob era un medio fracasado. Jacob no tenía nada, no tenía esposa, no tenía hijo y no había hecho nada por su bendita vida. Ahí comienza la historia de Jacob. Era un hombre que andaba en las faldas de su mamá. Era un hombre protegido de la mamá. Tenía mamitis aguda. Pues estamos hablando de un hombre que no había hecho nada hasta ese momento, ¿verdad? Todos recuerdan que él engañó a su hermano, a su papá, y cogió la bendición, tomó la bendición, y su hermano decide matarlo. Y su mamá le dice, mira, tienes que huir. Y en esa historia se narra de que él se va, pero tiene que salir de su casa. Jacob tiene que salir de su casa por ese motivo. Y la historia de Dios y Jacob comienza en el capítulo 28, verso 10. Voy a repetir. La historia de Dios y Jacob comienza en el capítulo 28, verso 10, ahí comienza la historia. Y quiero que tenga presente estos versos. Dice la Biblia, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todos, el 15 y ojo a este, dice, he aquí, ojo, he aquí, yo estaré contigo, ojo, y te guardaré por donde quiere que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y aquí viene lo más tremendo. Dice, mire, porque no te dejaré, ojo a esto, no te dejaré. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria al Señor. Ese es algo tremendo. Dios te dice a ti, no te va a dejar Dios hasta que Él cumpla el propósito que tiene contigo. Aleluya. Dios no te va a dejar nunca. Y eso se lo dijo a Jacob. No lo iba a dejar nunca. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que Jacob se fue y duró 20 años para regresar. Cuando Jacob regresa, la historia cuenta de una hija de Jacob llamada Dina, que salió a ver lo que no tenía que ver y salió al lugar menos indicado. Y la palabra enseña que la violaron. Violaron a Dina. Jacob, que no había hecho nada, se había ido huyendo. Ahora la hija es violada
y sus hermanos tomaron venganza, o sea, los hijos de Jacob tomaron venganza y mataron casi un pueblo entero. La situación de Jacob se veía muy complicada, ya que Jacob no había hecho una mayor cosa. Jacob era culpable porque sus hijos no amaban a Dios. Sus hijos se habían apartado del camino del Señor. Yo quiero decirte algo, amigo y hermano. ¿Cuántas oportunidades Dios no le dio a Jacob? Dios pudo tomar a otra persona. Dios pudo decirle: Jacob, hasta aquí te he esperado. No solamente tú no has hecho lo conveniente, sino que tus hijos ahora hacen esta mortandad tan grande. Todo se estaba complicando para Jacob. Dios pudo haber cambiado a Jacob. Pudo haber comenzado con alguien de nuevo, pero no lo hizo, porque el título de este mensaje es: Dios no aborta sus planes. Dios no aborta sus propósitos. Dios es un Dios que persiste, aunque las cosas estén embolatadas. Dios sigue y persiste hasta hacer lo que Él quiere hacer contigo. Y eso es importante, porque vuelvo y reitero, Dios pudo haber comenzado de nuevo con alguien y haber dejado a Jacob allí. Gloria al Señor. Sin embargo, Dios no aborta el proceso que tenía con él. Gloria al Señor. Esto es algo tremendo. Dios no aborta. No sé cuántos errores tú has cometido. No sé cuántas cosas hemos hecho en la vida. Pero Dios está aquí y está persistiendo contigo. Dios quiere seguir contigo como quiso seguir con Jacob. A pesar de que las cosas no se le estaban dando a Jacob, porque al contrario, se le estaban poniendo más difícil las cosas. Así que Jacob de pronto pudo pensar: bueno, imagínate ahora mis hijos se la embarran de esta manera. Yo creo que ya Dios se habrá cansado de mí y ahora mis hijos hacen lo último. Pienso que ya Dios estará cansado de mí. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 35, verso 1 en adelante. Mira lo que dice. Dijo Dios a Jacob. Dios te está diciendo a ti, amigo y hermano. Dice: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí, tenga presente esto, dice, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ojo a esto. Entonces Jacob dijo a su familia, ojo a esto, hermano y amigo, porque tenemos que tener en cuenta que así como Dios persiste en ti, también usted y yo tenemos que tomar una determinación. Mira lo que hizo Jacob, verso 2 del 35 de Génesis. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros
y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Yo quiero detenerme un momentico aquí. Jacob llamó a su familia y le dijo a sus hijos y a todos sus familiares: mira, nosotros nos la hemos embarrado, hemos pecado, hemos abandonado a Dios, no hemos hecho lo correcto. Y antes que Jacob fuera al altar de Dios, Jacob primero limpia su casa. ¿Y por qué el Señor le dice a Jacob que vuelva a Betel? Porque fue en Betel donde comenzó la historia entre Dios y Jacob. En pocas palabras, Betel significa nuevos comienzos. Y eso significa que tú y yo hemos abandonado lo que hacíamos al principio. Quizás hemos dejado de orar como orábamos antes. Quizás hemos dejado de adorar a Dios como lo hacíamos antes. Y Dios le dice a Jacob: levántate y ve a Betel. Vuelve al principio donde empezaste. Y allí, antes que él levante al altar, limpia su casa. Quita los dioses ajenos. Quita todo lo malo y limpia la casa para luego ir al altar de Dios. Porque para ir al altar de Dios, primero tenemos que limpiarnos. Tenemos que dejar la grosería. Tenemos que dejar esas cosas que tenemos, aleluya, que no nos deja orar. La pereza. Tenemos que dejarla antes de ir al altar de Dios. Y Jacob se limpió primero. Venían un ejército contra Jacob para matarlos a todos por lo que había hecho sus hijos. Y allí él se vuelve a Dios con su familia. Le dice a su familia: hemos hecho mal. Hemos abandonado al Señor. Quizás tu familia no ora como oraban antes. Hemos abandonado esto. Hemos abandonado lo otro. Ya ni siquiera leemos la Biblia. Y Jacob se arrepiente con su familia. Limpia su casa. Y mira lo que dice el 3. Y levantándonos y subamos a Betel. Y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que ha andado. Jacob dice: Dios nunca me ha dejado, porque Él no aborta sus planes. Dios siempre ha estado contigo, porque Él no aborta sus planes. Aunque hayas cometido todos los errores de tu vida, Dios persiste en este día. Contigo, quiere seguir contigo. Pero si has dejado de orar, vuelve al principio. Si has dejado de hacer algo, vuelve al principio. Y dice el verso 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Ojo a esto, quiero que escuchen, dice: y salieron, el verso 5, y el terror de Dios, ojo, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios lo libró de inmediato. Dios hizo un terror terrible contra los enemigos de Jacob y no pudieron irse contra ellos ni hacerle ningún daño. ¿Por qué? Porque Dios no aborta los planes contigo. Bendita sea la gloria de Dios. Pero tienes que volver al principio. Tienes que volver a Betel. Levántate, te dice Dios. En este día, sé que has cometido cosas y te tienes que levantar en este día para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Te darás cuenta que antes de ir al altar hay que limpiarnos. Antes de ir al altar
hay que reconocer lo que estamos haciendo antes de ir al altar y decirle al Señor no se le engaña, al Señor hay que irle con la verdad. Si has cometido un pecado, díceselo a Dios. Si has cometido un error, díceselo a Dios. Y llega delante de Él, porque en este día Él quiere persistir contigo. En este día Él no quiere abortar los planes, porque no es del que retrocede, sino del que avanza hacia que se cumplan los planes. Y Dios cumplió los planes con Jacob, a pesar de todo lo que hizo Jacob y lo que hicieron sus hijos. Pero Jacob y sus hijos, su familia, reconocieron que habían hecho mal delante de Dios. Es hora de limpiarnos para ir al altar. Es hora de llegar a Él, porque Él quiere seguir contigo, porque Él quiere finalizar los planes. Por eso decía al comienzo, para aquellos que tienen miedo, no tengas miedo, porque lo que Dios empezó contigo lo terminará. Y aunque pase esto y vendrán otras cosas peores, Dios llegará al final contigo, para la gloria del Señor. Porque Él no es como los hombres, que dejamos las cosas a la mitad. No, Señor. Dios no es hombre. Y eso es lo primero que tiene que meditar en este día. Dios no aborta los planes contigo. Haya pasado lo que ha pasado, Dios sigue contigo. Es hora de reconocer. No sé por qué, pero cuando somos cristianos, en el camino del cristianismo, por A o por B, dejamos de orar como lo hacíamos antes. Dejamos de visitar a las almas como lo hacíamos antes cuando empezamos en el Señor. Ya no oramos como orábamos antes cuando estábamos empezando en el camino de Dios. Y Dios te está llamando. Ves a Betel. Allí está el comienzo. De nuevo en Betel, para empezar de nuevo. Dios te está llamando, hermano y amigo. Vuelve. Quizás Dios te está hablando a ti. Quizás hay una persona que me está oyendo. Quizás son varias que son apartadas del Señor. Dios te está diciendo, Él no ha abortado su propósito contigo. Pero tienes que reconocer que dejaste de congregarte. Tienes que reconocer que dejaste de orar. Tienes que reconocer que ya no vienes a la vigilia como solías venirlo antes. Que ya no oras ni le adoras a Él como lo adorabas antes. Y reconocer eso y limpiar tu casa. Y reconocer que hemos pecado delante de Dios. Y Dios obrará en tu vida. Porque el Dios que está aquí es un Dios que persiste contigo. Es un Dios que quiere finalizar lo que Él puso en tu corazón para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Jacob no había sido el mejor hombre. Jacob no había sido el mejor hijo. Jacob no había sido el mejor hermano. Ni el mejor padre. Porque sus hijos cometieron muchos errores. Pero Jacob reconoció y se dio cuenta que Dios tenía una promesa con él como la tiene contigo. Tiene un propósito y esa es una promesa para la gloria de Dios. Quiero orar por ti en este día. Quiero que te rindas delante de Dios. Cuando uno llega a la presencia de Dios, llega rendido. Y cuando te estoy hablando de rendirse, porque cuando yo levanto los brazos y me digo, me rindo, no estoy haciendo nada, no me estoy defendiendo. Estoy llegando delante de Dios a decirle, yo he hecho lo malo, y decirle a Dios lo que has hecho. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada hermano y cada amigo que ha visto y escuchado este mensaje. Te ruego que toques su corazón. Te ruego, Dios mío, que ellos entiendan que este Dios de Jacob es el mismo de hoy y que Él no aborta sus planes, sino que quiere seguir con nosotros, pero que nosotros
en el camino hemos dejado algunas cosas, no hemos hecho lo correcto como lo hizo Jacob. Quizá nuestra familia no ha hecho lo correcto y debemos limpiar todo lo que podamos para llegar a tu altar y seguir contigo hasta el final. Porque Él dice en Génesis 28:15, no te dejaré, no te dejaré. Y quiero que esto quede en tu corazón, no te dejaré, no te dejaré. Esto que yo estoy hablando tiene unción para que sepa. No te dejaré, eso lo dice el Señor, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que tengo contigo. Dios te bendiga.